Solucione. Espero que se solucione. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, espero que se solucione el tema. La verdad que no es lo mismo que la presencialidad. Estaba mirando mi agenda y me gustaría poder tener el lunes que viene una presencial, tal vez podamos. Vamos a hacer todos los avisos para que no vayan en vano, ¿verdad? Tampoco quiero que vayan a pasar frío. Pero bueno, vamos viendo en la semana, porque tal vez antes del parcial me gustaría hacer una presencial. ¿Qué les parece? Profe, yo en mi caso no tengo problema, pero mis compañeros que volvieron a sus pueblos o algo así también es medio Bien, bien, bien. raro. Igual recuerden que el parcial es presencial, se emponchan bien, es oral, eso no cambia, ¿eh? Así que en pueblo o no pueblo, se me vienen a la ciudad, a la casa del amigo, a donde sea, ¿sí? Sí, sería lo ideal, buenas tardes, Sí, tener una clase presencial. Sí, vamos a hacer algo que nos beneficie a todos. Tal vez, si todos tenemos 22 alumnos, no quiero que se me pierda la presencialidad por la virtualidad, ¿sí? Creo que es una forma que podemos tener en la clase, estamos todos, estamos calentitos, estamos a gusto, tomando un tecito, y bueno, podemos estar en nuestras casas o en la localidad, en casa de nuestros padres, aprovechamos a estar un rato en familia. Pero el examen es presencial, recuerden eso, ¿está claro? ¿Hay alguna duda al respecto? No. El examen es tal cual, el primer parcial es oral, y el recuperatorio de la misma manera. Bueno, vamos a avanzar porque no tenemos, son dos contratos importantes, vamos a ver si lo podemos sacar. El día miércoles y el día viernes está la doctora Auberger, Julieta, va a estar con ustedes dando donación, compraventa, permuta, así que son 2 días intensos para trabajar, en razón de que ella estuvo de viaje, se guardó estas 2 clases para darlas juntas. De todas maneras, cualquier pregunta siempre en la plataforma. Empezamos a ver si puedo compartir pantalla. Bien, vamos a empezar con el contrato de renta vitalicia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta antes? Sí, perdón, antes de arrancar. El otro día me encontré con Agustina el viernes, me dijo que ella daba el miércoles obra y servicio. No, ya lo hablé con ella. Ok. A ese momento no sabía que yo ya había dado. Listo. Tal vez lo que dé Agustina es alguna especificidad sobre las diferencias entre obra y servicio y la forma de conclusión. Algunas cositas que me faltaron que ya le apunté hoy a la mañana. Bien, eso soy. Perfecto. Vamos al contrato de renta vitalicia. Son 2 contratos que vamos a ver, que es renta vitalicia y fideicomiso, que hace un par de cuatrimestres que lo estamos incorporando a fideicomiso, porque es un contrato que muy pocos abogados lo han estudiado en la parte, ni en comercial ni en contratos lo han visto. Son los artículos 1666 a 1707. Vamos a ver lo estructural, lo básico, cómo se llaman las partes, qué hace cada parte y de qué se trata este contrato. No podemos salir de nuestra materia contrato sin saber fideicomiso. ¿Por qué? Porque lo van a referenciar luego en familia y en sucesiones. Ustedes van a ver ahora en sucesiones, que es el tema que estoy dando los viernes, justamente es fideicomiso testamentario, estoy hablando del testamento, estoy hablando de cómo podemos pactar un futuro empresarial con objeto de la futura herencia, lo cual está prohibido, ¿se acuerdan? En el 1010 está prohibido el objeto de los contratos sea una herencia futura, con la excepción que les dije, no vamos a estudiar esto ahora, lo vamos a estudiar en sucesiones, así que queridos compañeros, queridos amigos, queridos alumnos, nos vamos a ver en sucesiones hablando de este tema. Creo que nos toca nuevamente invierno, si van las cosas todas bien, o a partir de julio del año que viene, ¿no? Porque viene reales y viene después familia, ¿no? Contratos reales y familia. Si van en orden, nos estaríamos viendo en la misma época el año que viene. Así que Dios quiera que esté sanita como estoy ahora, Dios quiera, y ustedes hermosos como hasta ahora, y que opten por mi comisión, que es la de las 6:30. Gracias. Bueno, era que vendía todo la vieja. Me encanta. Bueno, volvamos a lo nuestro.
Vamos a contrato oneroso de renta vitalicia. Ahí nos vamos a ir a los artículos 1599 a 1608. Vamos a estudiar también el 1552, pero vamos a empezar con el concepto. Ven, ahí puse 1599 a 1608 más el 1552. Por algo lo pongo a esos artículos. El artículo 1599 a 1608 es todo renta vitalicia y el 1552 lo tengo que sumar, que ya ustedes van a saberlo la clase que viene, que es donación. ¿Por qué miércoles me ponen donación en el contrato de renta vitalicia? Ahora vamos a ver por qué. La renta vitalicia que vamos a estudiar hoy se llama, como bien dice el título, renta vitalicia onerosa. Pero si leen el subtítulo de esta plantilla, dice renta vitalicia gratuita, porque efectivamente hay una renta vitalicia onerosa y una renta vitalicia gratuita. La onerosa está tipificada y regulada, pregunta de examen, porque no la saben, está tipificada y regulada la renta vitalicia onerosa en lo que hoy vamos a ver, 1599 a 1608. La renta vitalicia gratuita, ¿está regulada, alumno? Y ustedes me van a decir, no, porque ojean el código, van al índice y no encuentran renta vitalicia gratuita, pero sí, efectivamente está regulada, pero está regulada como una modalidad de donación. No está regulada como un contrato autónomo denominado renta vitalicia gratuita, sino dentro de donación en una modalidad o una formalidad que ahora lo vamos a estudiar y está en el 1552. Dicho esto, dije la introducción de la tipificación de la renta vitalicia onerosa, 1599-1608, y la renta vitalicia gratuita, que si bien está regulado, no de manera autónoma, sino dentro del contrato de donación. ¿Quedó clarísimo? Agua cristalina. Nos vamos a la definición de la renta vitalicia onerosa. Es un contrato en virtud del cual una parte, alguien, transmite un bien de capital, una suma de dinero, un complejo inmobiliario, un bien de capital, siempre mensurable en dinero, a otra parte, y esa parte que recibe ese bien de capital se obliga por ese bien de capital a pagar una renta, y se le denomina renta, no tiene otro nombre más técnico, a pagar una renta en forma periódica, y gravísimo esto, y vitalicia, periódica, mes a mes, cada trimestre, cada semestre, lo periódico lo pactamos nosotros, de manera periódica y vitalicia durante la vida de alguien a esa otra persona designada en el contrato que no es parte. Qué complejo es esto. De lo que vimos, hay dos partes. Uno, el constituyente, el que pone el capital, el que entrega el bien mensurable en dinero, denominado a capitalista o constituyente de renta. B, el que recibe la renta, el que recibe el capital y se obliga a pagar una renta mensual, periódica, trimestral, semestral a un otro beneficiario durante la vida de un alguien, ese alguien y ese beneficiario designado en el contrato. Ese que recibe el bien de capital y paga la renta se denomina deudor rentista. Y un tercero que si bien ocupa una posición jurídica, pero que no es parte, es el tercero denominado beneficiario. Ese beneficiario no es parte del contrato, pero sí ocupa una posición jurídica, igual que el constituyente y el deudor rentista. Pero si bien ocupa una posición jurídica, puede reclamar el cumplimiento de la renta, no es parte. En algunos contratos de oneroso de renta vitalicia, el beneficiario puede ser una de las partes, específicamente el constituyente, nunca el deudor rentista, pero sí el constituyente, el que pone el capital y dice, yo te doy todo este capital y vos pagame hasta que yo me muera, no sé, $2.000 de renta, cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes. No, me estoy adelantando. Primer artículo, definición, 1599. ¿Se entendió? Es un contrato de cambio y de colaboración. ¿Se acuerdan como la compraventa de cambio, la locación de cambio? Pero como el mandato también tiene
un sentido de colaboración para con un otro, ese tercero que se beneficia. Es un modo también colaborativo de organizar el patrimonio. En el artículo 1599 se define la renta vitalicia onerosa. Y como dije, en el 1552, dentro de donaciones, por eso pongo esta plantilla, está el 1552 que de alguna manera aparece en una modalidad solemne, en una modalidad formal, la renta vitalicia gratuita, donde aparece cuando se regula sobre la formalidad de la donación. La donación debe ser hecha por escritura pública, bajo pena de nulidad, cuando se tratan de donaciones de ¿qué? De donar un celular, de donar un par de anteojos, de donar, no sé, un libro. No, de donar un inmueble. Si dono un inmueble, escritura pública. También cosas registrables, como un automóvil, una aeronave, un caballo de carrera. Si dono eso, también por escritura pública. Y también por escritura pública, y ahí aparece las prestaciones periódicas o vitalicias, denominadas rentas vitalicias gratuitas. ¿Dónde aparece la renta vitalicia gratuita? En el 1552, en forma de las donaciones. ¿Cuál es la diferencia entre esta renta, la vitalicia onerosa, y esta, la vitalicia gratuita? A ver si se dan cuenta, lean tranquilos ahí. Y lean tranquilos ahí. 1552 y 1599. Lean este artículo, que es la renta vitalicia onerosa per se, y lean este artículo, 1552. Ahí tenemos que sacar la diferencia. ¿Alguien se anima? Que en el oneroso hay un cambio de capital. Claro. Se cambia la renta por un capital. Esa cambio de... En el oneroso hay una entrega de capital a cambio del pago de la renta. ¿Y en el gratuito? ¿Es una donación? Claro, no hay capital entregado. Fiorella, muy bien, Erika. No hay capital entregado. En la renta vitalicia onerosa, como bien marca el articulado, lo que vemos nosotros, lo que vemos nosotros es una entrega de capital. Fíjense, una parte se obliga a entregar un capital o prestación mensurable en dinero. En cambio, en la renta vitalicia gratuita es una prestación periódica vitalicia, pero no dice que es una prestación a cambio de un capital. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo lo entienden a esto que están leyendo? ¿Qué es una prestación periódica o vitalicia? Quiero el ejemplo. ¿Está relacionado con el tiempo? Sí, lo vitalicio sí, por eso es aleatorio. Me tenés que pagar una prestación durante toda mi vida. Bueno, tengo 55, expectativa de vida, ¿cuál? Llegaré a los 80, digo. Claro, diferencia entre la onerosa y gratuita porque las dos son vitalicias. Claro, el tema del tiempo y lo vitalicio no es la diferencia, justamente eso no. Claro. Profe, ¿podrá ser, no sé, digo, ¿Quién me habla? Erika. Erika, vamos. ¿Podrá ser una prestación de, no sé, una silla de ruedas o algo que, no sé, como es periódica vitalicia y... No, la silla de rueda o se la donás, porque vos qué me decís, la silla de rueda del PAMI, el PAMI te la da mientras tu abuelo está postrado y después se la da y es un comodato. No. Y, claro, si me la das, perdón, Erika, pero ¿pretendés que te la devuelva o me la estás donando? Listo, es una sola, ¿me la das para tenerla? ¿Para siempre? No. Profe, ¿podría ser, por ejemplo, una donación a una organización benéfica de perros? Por ejemplo, todos los meses te debitan
una cuota. Exacto, eso es una prestación periódica. ¿Y hasta cuándo? Generalmente nosotros, a mí me debitan para un comedor, por ejemplo, pero no tengo plazo, pero tampoco dice vitalicio, porque no habíamos fijado en cabeza de quién, pero podría ser que hasta que yo me muera, a mí, que no me pase a los herederos, que hasta que yo me muera me debiten de mi caja de ahorro, no sé, 5.000 pesos para la ONG Niños de la Calle. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tengo una prestación periódica que hago yo sin recibir un capital a cambio, como bien decía Erika. En cambio, la renta vitalicia onerosa recibe un capital a cambio. ¿Tienen un ejemplo? ¿Para qué servirá este contrato, por ejemplo? A ver. Porque si entienden el sentido, van a entender de qué se trata. A ver, Emanuel. Sí, profesora. ¿Sí? Escucho bien. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Ah, sí, digo, ¿y cuál sería el ejemplo de una renta vitalicia? El concepto es, una parte entrega un bien de capital a otra parte, esa parte que entrega se llama constituyente, la otra parte se llama deudor rentista, este recibe el capital, el deudor rentista, y paga una renta periódica a otra de manera vitalicia. Yo entrego mi auto hacia otra persona a cambio de que cada mes me entregase 2.000 pesos por 20 años. No, por 20 años no. Vitaliciamente. Una consulta. Vitaliciamente. Claro, el auto va a salir 50.000 y en algún momento de a 2.000 voy a llegar a los 50.000. Ponele que le pongo un teléfono, llegará a 70.000, pero no es la gracia es, no estoy vendiendo un auto, Profe. que estoy dando un bien de capital. Emanuel me da un auto a cambio de que yo, deudora rentista, por ese auto que me dio, le pague todos los meses a su hija la cuota de FASTA. Y vencida la cuota de FASTA, cuando ella se recibe, vitaliciamente, hasta el fallecimiento de Susana Jiménez, le pague esos $300 a su hija a los efectos que se mantenga. ¿Por qué tenés interés de que yo haga este tipo de contrato, Emanuel? ¿Por qué me das ese bien de capital para que yo le pague una renta a tu hija hasta que se muera Susana? ¿Cuál sería tu interés? ¿Cuál es el sentido de ese contrato? Es como lo de... yo pagar los estudios completamente, sino que entregar un objeto y que otra persona abone por mí y asuma ese compromiso del pagar. ¿Por qué tendrás esa necesidad? ¿Por qué no lo pagás vos? Simplemente por comodidad, Profe, por una hacer un cambio, un consulta. trueque. No es un trueque. Sí, alguien quiere hablar. Perdón, me parece medio complicado ese ejemplo, pero una consulta. Puede ser en el caso en el que, por ejemplo, yo soy dueño de un hogar de ancianos y vos, profesora, nada, querés internar a tu mamá y entre nosotros pactamos, hacemos un contrato de renta vitalicia mientras tu mamá, bueno, mientras tanto nosotros le damos a nosotros, ya tenía el hogar, le damos atención, salud, servicios, enfermeros, todo eso. ¿Puede ser? ¿Eso es un contrato de renta vitalicia? En realidad es un mix, porque lo que vos estás haciendo, la renta vitalicia no es prestación de servicios, primero. Es un contrato especial. Eso que decís vos es un contrato muy bueno, es un contrato especial, que no es renta vitalicia, pero se parece mucho. Porque en el contrato de renta vitalicia, yo lo que hago es te entrego el bien de capital a vos, iglesia de los 7, ¿cómo se llama? Del séptimo. Mandamiento. No, tiene otro nombre, del séptimo. El séptimo día. El séptimo día, bueno, mi hermana me mata porque es evangélica, mi hermana se da cuenta. Bueno, vamos a pensar que yo le doy un bien de capital. ¿Qué le regalo a la iglesia del séptimo día del pastor Omar Jiménez? Un terreno, ¿sí? Yo le doy un terreno. Y la iglesia se va a encargar, escucha bien, Lucas, se va a encargar de periódicamente pagar una renta a mi madre, renta con la cual el hogar donde está alojada va a comprar
pañales, medicina, pero la iglesia obliga a pagar la renta. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte de mi madre. Entonces, fíjense que es redondo. Le entrego el bien de capital a la iglesia. Muchos, como dice Lucas, estuvo muy bien la idea de Lucas, y de hecho lo están haciendo mucha gente sola. Hay muchos longevos solos hoy. Nosotros conocemos una persona que en la localidad de Chávez tiene su casa, no es Chávez, es cercano a Chávez. Tiene una casa que se la entregó con escritura y todo a la iglesia de donde ella participa, y se queda con el usufructo. Y la iglesia asume la obligación por ese bien de capital de pagarle, no le pagues, no le compres la casa, le va a pagar una renta trimestral a esa persona por la vida de ella, la va a asistir además, pagándole esa renta, que va a superar en más o en menos, depende cuánto viva Silvia, más o en menos su asistencia mensual. Tiene su jubilación y lo que recibe por esa casa, que esa casa ya es parte del patrimonio de la iglesia, como bien decía Lucas, que era del geriátrico. Se dan cuenta que no es un servicio, la renta vitalicia no es que se comprometa al servicio, lo que Lucas decía, es una renta en dinero. Profe, Sí. ya una consulta, porque me suena a cuando sos socio vitalicio de un club de fútbol. A ver. Que, por ejemplo, vos haces un contrato de ser socio supuestamente hasta tu muerte. Y vos pagas una cuota mensual. Y tenés derechos, por ejemplo, a la entrada, a gozar los beneficios, digamos, del club. Es buenísimo, pero no es renta vitalicia. Yo no entregué. ¿Dónde está la entrega del bien de capital? ¿Dónde está la entrega del bien de capital? El terreno, el inmueble, el automóvil, una suma de dinero. ¿Dónde está? No, yo pensé que era eso, la cuota del club todos los meses. Por eso, es una cuota del club, es un contrato que tiene que ver con pagar un club, y soy socio vitalicio. La palabra vitalicio te suena a vos. No, soy socio vitalicio de un club al cual le pago. Es como ir a pagar, no sé, el gimnasio. Pero como es... Sí, no, el sistema tiene que ver. ¿Alguien más quería hablar? Sí, no, quería hacer una consulta. Podría ser, no entiendo igual la finalidad, pero podría ser, a ver, transfiere el dominio de una propiedad, ¿no? Yo, por ejemplo, cedo un capital, una casa, porque me voy a vivir a España y quiero que le quede una renta a mi madre hasta... Claro, es eso. En realidad ahí está la finalidad. La finalidad es deshacerme de un bien de capital, trasladarlo al obligado, a Solange, al obligado rentista, porque como yo voy a estar viviendo en España, esto pasó mucho en los años 2000, entregué todo, vendí todos los muebles, te di la casa, pero no te la vendí, Solange, yo te di la casa para que trimestralmente o mensualmente le pagues una renta a mi madre, para que junto con su jubilación ella pueda vivir, porque como yo me fui con lo opuesto a España a trabajar, yo no iba a tener el recurso para pasarle ese dinero a mis hijos o a mi madre acá en Argentina. Es un contrato, por eso dije de colaboración. ¿Se dan cuenta? El ejemplo exacto de eso es de Solange. Fíjense cómo lo pueden dibujar, o el que hizo Lucas con esta aclaración de que no es un servicio si no pagan una renta a la iglesia. Hay una necesidad de que se le pague de manera vitalicia a alguien, y en virtud de ese alguien, yo deudor rentista, un bien de capital, un departamento recibió Solange. Pero Solange, ¿cuál es? La de Alejandra, que se va a vivir a España y no va a ver a su mamá y no tiene forma de pagarle una renta, y Solange lo hace, lo entiendo. Alejandra logra, desprendiéndose de ese bien de capital, que Solange asuma la obligación de pagar trimestralmente, semestralmente, mensualmente una renta a mi madre, para que justamente con su jubilación ella haga un número más importante y no dependa de mí, porque yo todavía no encontré trabajo en España. La voy a buscar, ¿no? Pero no quiero dejarla en banda. El tema es, ¿cuál es el beneficio Solange? El de Alejandra está claro, me fui y tengo a alguien que me cuida a mi vieja con la adquisición del capital, ¿no? Y paga una renta. Puede ser, profe, que por ejemplo ella sea Solange, ya asegure, por ejemplo, el inmueble,
porque si es de por vida, sí. hasta que la persona fallezca, digo, se va a asegurar ese bien, el uso y el goce de ese bien, y aparte seguramente que no el use, Sabrina, no el uso y goce. La titularidad de dominio es por escritura pública. El día que celebramos el contrato de renta vitalicia, le transfiero por escritura pública el inmueble que es de Clara Alejandra Obligado a Solange Cambriani. Solange Cambriani ese día se convierte en titular de dominio de un departamento de 4 ambientes, de la zona de La Perla. Claro, a 4 cuadras de la costa. Vacío, hay que hacerle arreglos, pero anda a comprarte un departamento de... Mi beneficio, claro. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de Solar? El valor. Pagar en cuotas. Es pagar en cuotas un departamento que de otra forma no podría adquirir. De manera vitalicia. Las cuotas en el banco hipotecario se terminan, son 200 cuotas, son 50 cuotas. Acá es vitalicio, Solange, ¿te la bancás? Pero por ahí la señora tiene 70 años, no va a ser tan larga la renta. Claro, por ahí está el riesgo. Ahí está la ganancia. Este contrato es aleatorio. Solange firmó el contrato hoy, 6 de junio del 2022. Yo el 7 de junio volé a Madrid, me puse a lavar copas en plena Plaza Mayor, frente a la casa de Joaquín Sabina, mirándolo todos los días como baja a comprar el diario, y mientras tanto mi mamita el 4 de junio la llamo por teléfono, le digo que está todo bien, ¿cómo estás? Estoy contenta, estoy feliz por vos, qué sé yo, corta y se muere. No ven, mi mamá tiene... Ahí como es aleatorio, no van a estar, digamos, establecidos los beneficios que va a tener y las pérdidas, porque sí. No, el beneficio no, porque ahí lo pones con aleatorio. Lo que Solange compra es un inmueble, y no es comprar, es constituir una renta vitalicia con un alia, un riesgo. Que la vieja sea Mirta Legrand, que no sabemos cuánto va a morir, o que la vieja sea mi mamá, que tampoco sé cuánto va a morir, porque tiene 89, la mujer esta nació en el 33, mi mamá, y sigue, recién estuvo acá, ¿no? Estuvimos tomando el tecito, y se fue con mi papá, los dos en su autito, y digo, esta gente, mira cómo dura esta gente, está bien, ¿no? Pero yo me voy, dejo a Solange que pague la renta, y Solange tiene una ganancia, que pague la renta 3 meses, 2 días, 20 años. Pero ¿cuánto más si mi mamá tiene 89, 90 cumple este año? 90 años cumple mi mamá. ¿Cuánto más? 11 años más. Ponele que muera a los 115. Nunca va a salir esa renta lo que sale ese departamento. Ese departamento de 4 ambientes o lo que fuera. Y si fuera un ambiente, un monoambiente o un ambiente en La Perla o acá en la terminal, ¿cuál es el problema? El tema es que la renta es un peso fijo, puede ser en moneda extranjera, convenido o valorado como, pero el alia, la ganancia de Solange, el alia está en cuánto tiempo tiene que pagar esa renta, en mucho o en poco, ¿no? Ahí está. Y los ejemplos son claros de colaboración. Me voy y mi hija estudia acá en Argentina y le digo, mira, yo me voy y durante mi vida pagale la renta esta a mi hija. Bueno, en el caso de la renta a una hija, a un joven, bueno, tenés que pensarlo, Solange, porque a lo mejor le va a salir es comprar un hijo bobo, digamos. Está bien, no, mira, todo bien, pero no me conviene. Siempre claro, tiene que haber... Depende a qué se le va a ajustar, si es la vida, digamos. Hay una para este fin de semana hay una película divina que lo voy a poner en la plataforma, ahora voy a ver si lo encuentro acá en el teléfono, que se llama La Casona de París. Además de tener unos divinos paisajes parisinos, que ahora cuesta tanto volver o ir a París, es un hombre que hereda una casona en París, pero una casona en París cuya ocupante era la dueña, pero la transfiere a una persona, padre de este primer actor, en renta vitalicia. Te dice, yo te la transfiero, te doy el título de dominio a vos, a Bautista Migdal, se la doy en renta vitalicia, y Bautista me paga una renta mensual a mí, y además tengo el usufructo vitalicio. No solamente me paga una renta,
sino tengo un usufructo vitalicio. Muerto Bautista, el hijo de Bautista, que lo único que tiene en la vida es la herencia que le dejó esa casona en París, pleno París, a metros ahí nomás del Sena. Van a ver si ven la película lo divino de que es esa casa. Pero claro, él entra a la casa, divina la casa, pero en esa casa vive una vieja que tiene 900 años, pero la tipa es más sana, y ahí empieza toda el drama, porque es una película muy interesante, muy interesante. La Casona de París se llama. Y trabaja un actor muy conocido, y la señora es la que hizo también la película donde ella se llama La Van, que tiene una van, es inglesa, una van en la puerta de la casa de un señor, y ahí se queda viviendo durante años, 17 años vive en la van, en el autito. La Casona de París. Y pasa esto, puede vivir muchos años, como pocos, y el heredero recién cuando muere esa señora se convierte en adquirente. Mientras tanto, como heredero del que se había obligado a pagar la renta, la tiene que seguir pagando. ¿Se entiende el beneficio? El beneficio está, o el sacrificio, como bien decía por ahí Sabrina, en cuánto tiempo el deudor rentista tiene que beneficiar o pagar la renta al tercero. ¿Estamos bien ahí? Bien. En cambio, en la donación es esto mismo, una renta sin recibir bien de capital que se paga durante un tiempo vitalicio a favor de un otro sin recibir prestación alguna. Se le dona, derechamente yo le dono a mi hija hasta mi muerte una determinada renta. Las partes del contrato, fíjense acá en verde, miren el cuadro. El constituyente de renta es parte. El deudor rentista, el que recibe el bien de capital y paga todos los meses la renta, es parte. El beneficiario o acreedor de la renta, si bien ocupa un espacio jurídico, un lugar jurídico, no es parte, pero puede coincidir con una parte. ¿Con quién? Con el constituyente. El beneficiario acreedor puede ser también un tercero ajeno a la relación contractual entre constituyente y deudor. Y por último, otro que ocupa la posición jurídica, pero no es parte, es el cabeza de renta. Es el que marca el tiempo del contrato, es el que da la cuota del alea. Ese cabeza de renta es el que marca la vida durante la cual el contrato vive, ya sea el constituyente puede ser el cabeza de renta, el deudor rentista puede ser el cabeza de renta, el beneficiario puede ser el cabeza de renta o cualquier tercero ajeno a la relación contractual y hasta un personaje artístico. Por eso decía hasta que muera Mirta Legrand, hasta que muera Putin, no sé. Puede ser cualquiera que esté expresado en el contrato, que viva hoy y que marque su muerte como la finalización del contrato. Vuelvo a repetir, ¿quiénes son las partes? Dos, nada más que dos, constituyente y deudor rentista. Ahora, ¿el beneficiario puede ser el mismo constituyente? Sí, pero cuando el beneficiario es un tercero, es no parte. Cuando el beneficiario es un tercero ajeno a la contratación, estamos hablando de tercero, por eso no es parte, y el cabeza de renta, que tampoco es parte, sino que es quien marca la vida del contrato. Cabeza de renta puede ser el constituyente también, y beneficiario. El constituyente puede tener las tres cosas, ser el constituyente, ser el beneficiario y ser el que marca el tiempo, el cabeza de renta. ¿Preguntas? Las reglas, la clasificación del contrato. El contrato es un contrato típico, está regulado, es un contrato esencialmente oneroso, hay una contraprestación que no la recibe derechamente el constituyente, pero es el pago de la renta, es un contrato de tracto sucesivo, no se completa en un acto o en una prestación única, aunque sea a plazo, se cumple la prestación en periodos, como la locación, por eso se dice tracto sucesivo, es un contrato solemne absoluto, debe hacerse por escritura pública, tanto la renta vitalicia onerosa como la gratuita. Es un contrato bilateral, hay obligaciones recíprocas, es un contrato es un contrato típicamente aleatorio,
porque desde el inicio, como decía nuestra compañera Sabrina recién, no se conocen los riesgos o no se conoce exactamente a qué riesgos me asumo a la celebración del contrato, porque no tengo conciencia de dónde está el alea, en la duración del contrato. Como la duración depende de la vida de alguien, no tengo esa seguridad. En el artículo 1601 nos habla de la forma, que dije que era un contrato formal, debe celebrarse por escritura pública, y acá abajo les puse las normas generales de contrato de forma para comparar. Hay una diferencia entre, anoten esto, hay una diferencia entre la forma del contrato oneroso de renta vitalicia y la forma del contrato gratuito de renta vitalicia. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí me parece que al principio lo dije mal. En el contrato oneroso de renta vitalicia, la solemnidad es un contrato solemne, la forma se exige para que exista, pero es relativa. Si las partes lo hacen por escritura privada, se tienen que obligar a pasarlo a escritura pública para que tenga efecto frente a terceros. En cambio, la forma de la renta vitalicia gratuita, que también es solemne para que exista, igual que la onerosa, la diferencia está en que si no se hace por escritura pública, no nace. Es solemne absoluta. La renta vitalicia onerosa es solemne relativa. Entre partes puede ser nacida por instrumento privado, pero no tendrá efecto frente a terceros si no se pasa a escritura pública. ¿Se entendió la diferencia? Segunda pregunta, ¿la renta vitalicia gratuita está regulada? La respuesta es no, no está regulada de manera autónoma, pero sí está tratada dentro de la donación cuando se regula en el 1552 la forma de las donaciones periódicas y vitalicias. Un tema que voy a preguntar es el 1604. ¿Qué pasa con la muerte del constituyente, ¿no? Fíjense, el que entrega el capital, o sus herederos, el que entrega el capital se murió, por lo tanto, o sus herederos, pueden demandar la resolución del contrato por falta de pago del deudor rentista al tercero, o al propio constituyente, ¿no? ¿Se acuerdan que el beneficiario podría ser el tercero o el constituyente? Si el deudor rentista no cumple, está incumpliendo una de las obligaciones principales del contrato. ¿Qué acción tiene el constituyente? No solamente el constituyente, sino también sus herederos. La de resolución. Miren cómo lo escribí acá. Bueno, lo dice el 1604, ¿no? Pero es resolución. ¿Ven la flecha? ¿Qué quiere decir? Que el constituyente o sus herederos vuelven todo para atrás. Dame el bien de capital, te devuelvo las cuotas que has pagado y quedamos como si nada y me pagas daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque no cumpliste con la deuda de renta periódica que te habías comprometido. Ni al tercero ni a mí. El que tiene la acción de resolución, atentos con esto, es el constituyente, el heredero del constituyente, pero no el tercero. Si el beneficiario de la renta es un tercero, el tercero solo tendrá la acción de cumplimiento y de daños y perjuicios por falta de pagar la renta y de exigirle al deudor rentista que cumpla, o a quién, contra quién podrá ir el tercero también. Contra el constituyente. Exactamente. Acuérdense, contrato a favor de terceros. Al tercero no lo puedo perjudicar. Por lo tanto, el tercero dice, yo recibo cada 3 meses una renta, los $2.000. No me cumple el deudor rentista, lo demando por cumplimiento y por daños y perjuicios. Me sigue sin cumplir, tengo que poner abogado, che, constituyente, vení, págame a mí. Lo demando los dos. Entonces, pregunta de examen. ¿Qué acción tiene el constituyente, sus herederos o el tercero beneficiario en caso de incumplimiento del deudor rentista? Respuesta, alumnos. La resolución. Mandar la resolución del contrato. ¿Qué acción tiene el tercero beneficiario frente al incumplimiento de la renta? Reclamar el cumplimiento.
demandar el cumplimiento, al constituyente. en su caso el daños y perjuicios, no solamente al deudor rentista, sino también con una acción directa al constituyente. Y en su caso, a los herederos. Ahí está, 1605. Acción del tercero beneficiario. ¿Cómo se extingue la renta? El derecho a la renta se extingue, obviamente, por el cabeza de renta muerto. Fallecido la persona cuya vida era considerada la duración del contrato, muerta está, listo, se terminó el contrato. Solange deja de pagar. Se murió la vieja, no paga más la renta. Y se quedó con el 4 ambiente de la perla. Si son varias las personas, cabeza de renta, es decir, durante la vida de mi madre y de mi tía Amalia, son 2. Tienen que esperar, Solange, perdóname, la muerte de las 2 viejas. De las 2, si son varias, por el fallecimiento de la última. Hasta que ello ocurra, la renta se devenga en su totalidad. No es que la apartó al medio. Murió la abuela, la madre de obligado, no la tía. Entonces, como le pagaba la renta de 2.000 pesos, ahora le voy a pagar 1.000. No, ¿qué cuenta es eso, Solange? No, querida, pagá los $2.000, como habíamos dicho, porque la renta se devenga en su totalidad. Es nula, atente acá, la cláusula que autoriza a sustituir la persona. Solange, perdóname ahora, y mi mamá, está bien, ¿te acordás que habíamos firmado? La voy a poner a Juanita Rodríguez Lima ahora para que sea cabeza de renta, es decir, mi nietita de 10 meses. La Solange nunca va a morir ella y sus herederos, porque la Juanita va a seguir, Dios quiera, obviamente va a ser así, mi vida, mi ángel, mi nieta, mi única, el ángel de mi vida, es la única. Imagínense que le cambia la vieja de 89 por la nena de 10 meses. Es nula. Miren ahí, léala, Solange. Es nula. Me lo va a leer ante el escribano. Es nula la cláusula que autoriza a sustituir dicha persona o a incorporar otra al mismo efecto. La prueba del fallecimiento corresponde obviamente al deudor de la renta, porque yo le dije a Solange, te entrego el bien de capital y le vas a pagar una renta a mi madre y a mi tía hasta que estas 2 mueran, cabeza de renta las 2. Murió Amalia y yo te digo, me murió mi tía y te digo, la voy a reemplazar a la muerta, a mi tía, por mi nieta. Cosa que sigas pagando los $2.000 hasta el fin de los siglos, ¿no? Es nula esa cláusula. ¿Qué pasa con las enfermedades coetáneas a la celebración? Fíjense, si la persona, cabeza de renta, cuya vida se toma en consideración para durar el contrato, no es el deudor, es un tercero, y dentro de los 30 días de celebrado el fallece, por propia mano, pamba, se suicida, o por enfermedad que padecía al momento de celebración del contrato, es decir, ya tenía un cáncer terminal cuando la nombramos cabeza de renta, el contrato se resuelve de pleno derecho y debe restituirse las prestaciones. Este es un artículo que demanda buena fe. Acá, ese tercero que elegí, no sabíamos que tenía este cáncer terminal, señores, no sabíamos. Fíjense, si sabíamos, hay mala fe y hay que pagar daños y se resuelve de todas maneras. Se entiende que cuando constituyo al cabeza de renta, tiene sanidad, ¿no? O presumo sanidad, porque si ya tiene un cáncer terminal, bueno, las 2, Solange y Alejandra, tienen que saber que mi madre, que es la beneficiaria de la renta, tiene un cáncer terminal. Las 2 debemos saberlo. Y si fallece y se constituye el dominio del departamento entregado a Solange con dominio perfecto. ¿Está claro? Ahora, si nada de esto sabíamos, el suicidio, que no lo podemos predecir, o la enfermedad que padecía sin que la conozcamos, hace que dentro de los 30 días, provoca la resolución del contrato.
Ahí, perdóname Solange, ella está recontenta, pobre, se murió, se mató. No, en ese caso se resuelve el contrato. Perdón Solange, pero se resuelve. ¿Se entendió el artículo? Bien. Si fuera, por ejemplo, en un accidente de tránsito también. No. No. No inventemos, porque ella, claro, ella quiere recuperar la propiedad. ¿No? Solo suicidio. Suicidio. Ahora, si agarró el auto y se fue contra el paredón, no sé, y se constata que fue un suicidio, pero si estabas en la ruta 2 yendo a Mar del Plata y pámbate, no, ahí no, el contrato sigue. Es decir, se constituye, se solidifica tu inmueble a nombre de Solange. Fíjense los requisitos del 1608, que los voy a preguntar en el examen. Que la enfermedad exista al momento de la celebración. La enfermedad de ese tercero, el del cabeza de renta, tiene que existir y no la tenemos que saber las partes. Que la muerte se haya producido a consecuencia de esa enfermedad. Es decir, se murió del cáncer que tenía. Ese que tenía cáncer terminal cruzó la avenida Colón y lo llevó por delante un colectivo, lo que dice Solange. No. En ese caso el contrato sigue adelante, se solidifica la propiedad, no tuvo que pagar ni una renta esta, porque iba al oncólogo, cruzaba y lo llevó por delante un colectivo. Tenía cáncer, era terminal, pero se murió por un colectivo que lo llevó por delante. ¿Qué tal? Espérenme un minutito que me están llamando, me parece. Perdón, chicos, estoy con un tema del turno, ya estoy con ustedes. Un minutito nada más. Bien, acá estamos. Bueno, que la enfermedad exista, que la muerte se haya producido a consecuencia de la enfermedad, que ocurra dentro de, ¿qué plazo, señores? De los 30 días. El 31 día, el 31º día, te quedás con la casa, Solange, y no pagás más renta. 30 días. En el caso tanto de suicidio del cabeza de renta como de enfermedad que produce la muerte dentro de los 30 días siguientes a la celebración, la resolución opera de pleno derecho. No tienen que empezar un juicio, no tienen que hacer nada de eso. Deben hacerse notificaciones fehacientes, nada más, y acreditar con el certificado de fallecimiento. Y que la muerte se produce por el suicidio, mano propia, o porque también puede pasar que Solange haya metido algún sicario, ¿no? Bueno, cositas así que también acontecieron en historias de rentas vitalicias. Eso se ve mucho en los documentales de HBO, ¿vieron? Donde aparecen esas manos negras de que te amo, y después le meten veneno. Bueno. Esto significa que el deudor de la renta debe restituir el bien de capital si se resuelve esto, porque pasa esto ante los 30 días, todo vuelve a su estado anterior. Me vuelve la casa de la perla a mí y las 2 o 3 rentas que ha pagado se las devuelvo o restituyo. ¿Qué tal, Co? ¿Les gustó? Me encantó. Pero ahora, como tenemos tiempo, están cansados, vieron que cansa un poco el tema de la virtualidad. Encima que no los veo, se dan
me mata cuando no los veo, porque me siento sola, gracias a Martina, Lucas, Erika, Solange, Andrea, Alejandra Obligado, Victoria, que me dan la cara. Alejandra sería yo, perdón, me leí ahí. Muy bien, Julieta también. Bien, Luis, Lucas, muy bien, me encanta, siempre coqueto. Milagros, gracias. Sabrina, ¿dónde está mi Emanuel que se esconde detrás del mate? Tan presente en las presenciales. No, más bien, cambié de lugar ahora y no tengo la cámara en esta computadora todavía. ¡Qué oportuno! Bueno. No, mire, activo y por ahí. ¡No me muestre nada! ¡No me muestre nada! No se ve nada. No, porque esto está grabándose. Gracias a Luz. Que no se ve nada. Gracias a Dios, se ve la cortina. Aparece como televisión vieja. No, parecería una cortina de baño, pero bueno, no importa. No, todavía no he llegado a esos niveles de indecencia, todavía. Estaba hablando de bañarse, tampoco es indecente bañar. Ay, Emanuel, chicos, no, pero sí esto está grabado, lo va a ver el doctor Lustanó, lo van a ver en el YouTube. Dios mío, perdón, estábamos hablando en un cascarrillo, Emanuel. ¿Qué les parece fideicomiso? Como nos queda poca, a mí me queda re poca pila. Primero, la garganta destruida, la mente también, estoy de turno, cansada, pero aunque sea darle un poco la pista de qué se trata el contrato de fideicomiso. Es un contrato empresarial, un contrato también colaborativo y de cambio, netamente comercial, netamente oneroso. En algunas finalidades son altruistas, porque se confía un patrimonio para que un experto lo trabaje y me dé los beneficios. Por eso se parece y están tan primos hermanos de la renta vitalicia. Hay yo, que soy una adinerada persona, si bien tengo la suerte de tener bienes de capital, lo que no tengo es la idea de la inversión. Es un contrato de inversión también. No tengo esa idea, lo cual es real, ¿eh? Puedo llegar a tener cierto dinero, pero no sé mantenerlo, no sé trabajarlo, no sé invertirlo. Y menos en Argentina. Entonces, estos contratos son a los fines de preservar el patrimonio, trabajar el patrimonio y vivir un poco del producido de ese patrimonio. Ahora, ¿quién lo trabaja? Un experto. Vamos a ver de qué se trata el contrato de fideicomiso. Hay una parte que se llama, ahora vamos a poner power, pero primero los quiero ver, una parte que se llama fiduciante. El fiduciante es el que tiene el bien de capital, son los capitalistas. El fiduciante es el titular de los bienes de capital. El fiduciante se compromete a transmitir el dominio fiduciario a otra parte, para que esta parte la trabaje, la comercialice, la ponga en el mercado, a ese capital lo ponga en el mercado, lo agilice, y al término de un plazo, ese bien producido me vuelva a mí. Los plazos son largos porque son contratos de larga duración, por lo tanto, durante ese plazo de producción, ese que se ocupa, ahora le vamos a poner nombre, ese que se ocupa de producir, el experto en producir, el inversionista, me tiene que pagar mensualmente o temporalmente una renta, ¿no? Un beneficio, lo que se llama la fiducia, me tiene que pagar un cierto beneficio, un cierto canon, una cierta renta. A mí, al fiduciante, o a quien yo quiera enunciar, por ejemplo, a mis hijos, a mis 3 hijos, ¿no? Los beneficiarios. Finalizado el contrato de inversión de capital, por este plazo que ahora lo vamos a ver, el que trabajó el dinero, que se llama fiduciario, acuérdense, fiduciante, el que entrega el capital, fiduciario, el experto, el inversionista, la entidad financiera, Esperi Asociados, todos los economistas que aparecen en la tele, que parece que la tienen súper clara, que trabajan asesorando inversores. Todos estos expertos son fiduciarios, son los que... vamos a pensar, entre estas dos partes, el experto, la vedette del contrato, es el fiduciario.
Es el que realmente sabe cómo invertir en propiedades, en las monedas, en las criptomonedas, en inversiones de pozo inmobiliario, en inversiones extranjeras. Sabe cómo utilizar el dinero. Vencido el plazo, todos estos bienes de capital acrecentados vuelven ¿a quién? Al fiduciante o a la persona que en el contrato se hubiera estipulado. Al final de este plazo, ese personaje que recibe la cosa ya, el bien de capital explotado, para bien, también tiene un nombre distinto, que es fideicomisario. Es la palabra más larga. Estoy haciendo todas reglas de mnemotecnia. Fiduciante, el que entrega el bien. Fiduciario, el inversionista, el experto, el que trabaja el bien, lo pone en el mercado, lo hace crecer, asume riesgos. Ese fiduciario adquiere el bien y lo adquiere a título de dominio, pero no dominio perfecto. Dominio imperfecto. Se llama dominio fiduciario. Vencido el plazo de trabajar ese dominio fiduciario, lo transmite al último de la cadena del fideicomiso, que se llama fideicomisario, que es quien finalmente adquiere a título de dominio perfecto ese bien de capital. Ese conglomerado de edificios realizados, o tal vez simplemente las rentas, todos esos bienes traducidos en renta. Las partes del contrato: fiduciante, el que entrega el bien de capital; fiduciario, el hacedor, el expertise, realmente el inversor, el que sabe de negocios; los beneficiarios, que son aquellos que reciben la renta durante la vida del fideicomiso; y por último, el fideicomisario, esa palabra bien larga, fideicomisario, que es el último de la cadena del contrato de fideicomiso, que recibe el bien de capital a título de dominio perfecto. Y esto viene a cuento de que el fiduciante, cuando le transmite los bienes de capital al fiduciario, y se lo transmite a título de propiedad, no el uso y goce, ni la tenencia, no, dominio, le transmite un dominio fiduciario. Es decir, quiero hacer, a ver, esperen. Ahora vamos a leerlo. Este es el dominio, qué bonita. Este es el dominio fiduciario. Me la regalaron en Costa Rica. Bueno, este dominio fiduciario, ven acá, está el fiduciante y el fiduciario. Ahí se ve bien, ven que son dos espacios. El del fiduciante y el fiduciario. Los bienes que componen el fideicomiso están en esta copa de cristal, ahí adentro. Estos bienes fiduciarios son bienes de afectación. No entran dentro del patrimonio del dominio perfecto del fiduciante, ¿se entiende? Acá no llegan los acreedores, acá no llega la unidad ganancial, los bienes gananciales, salvo que sean bienes fiduciarios gananciales, no quiero confundirlos, pero no es todo el patrimonio del fiduciante. El fiduciante tiene de todos sus bienes, de todas sus riquezas, elige estos que están en esta copa como bienes que va a transmitir ¿a quién? Al fiduciario. También ingresa el patrimonio del fiduciario en la copa, ahí, y no se entromete ni se mezcla con los bienes del patrimonio del fiduciario. Por lo tanto, si ingresan al patrimonio del fiduciario en esta copa, como denominado dominio imperfecto, dominio fiduciario, si él es casado, o yo soy casada, y yo celebro un contrato de fideicomiso con Lucas, estos bienes, si bien ingresan a título oneroso a mi patrimonio, no son gananciales. Rodríguez no tiene nada que ver con estos bienes, porque no entran a mi patrimonio. Es un patrimonio denominado de afectación que no se mezcla con mi patrimonio personal. Vencido
los 30 años como plazo máximo que puedo trabajar este patrimonio y hacerlo crecer, y mientras tanto pagar las rentas a los hijos de Luquitas. Pasado esto, vamos a esta instancia, a la tercera, que es el fideicomiso al fideicomisario, al último de la línea del fideicomiso, que sí adquiere a título de dominio perfecto y se mezcla ya con su patrimonio, se levanta y se mezcla con su patrimonio, todo lo recibido en el fideicomiso. Ejemplo, el caso de Felfort. ¿Cómo se llama este hombre que murió? Ricardo Ford hizo esto con todo lo que era el fideicomiso de la fábrica. Por lo tanto, y constituyó un fideicomiso en virtud de que su hermano, no sé cómo se lo llama, Miguel, su hermano, fuera el experto en el manejo de las ganancias de la empresa. Más allá que yo no esté, todos esos bienes van a recibir una renta a mis hijos hasta la mayoría de edad. Cumplida la mayoría de edad, se convirtieron en fideicomisarios, se le transmitió todas las ganancias y inclusive la herencia de Ricardo Ford a la mayoría de edad. Mientras tanto era un fideicomiso administrado por su tío. ¿Qué pueden hacer los herederos Martita y no sé quién? Felipe. Felipe, ¿qué hacen estos chicos? Dicen, no son ningunos tontos. Tío, seguí mandándome la renta, somos mayoría de edad, hacemos lo que queremos con la renta, pero seguí siendo el fideicomisario, el fiduciario. Seguí manejando todo porque sos el experto. Es un contrato empresarial de colaboración y que también tiene que ver luego con el fideicomiso testamentario, que lo vamos a ver la próxima clase. Ahora que dije de qué se trataba el contrato, el contrato es el contrato por el cual una parte fiduciante transmite bienes de capital al fiduciario a título de dominio. No es ni préstamo ni alquiler, dominio, pero dominio fiduciario, dominio imperfecto. Ese dominio no se mezcla con el patrimonio completo del fiduciario. Es un patrimonio de afectación. ¿Qué quiere decir patrimonio de afectación? Un ejemplo claro de patrimonio de afectación es el que tenemos cuando nos casamos. Yo desde el 29 de abril del 92, ese mismo día, después de las 11 de la mañana que suscribí, Día del Animal, ya recuerdan, ¿no? Suscribí el certificado de casamiento. Ese mismo día, con Rodríguez, fundamos una sociedad que se llama Comunidad de Bienes. No se llama más sociedad conyugal, Comunidad de Bienes. Esos bienes se llaman bienes de afectación personal, es una particularidad que conviven con otros bienes. ¿Cuáles son los otros bienes que podrían haber convivido? Yo tengo bienes que son propios de la comunidad de bienes, con Rodríguez, desde que nos casamos, todo lo que ingresa a título oneroso, pero además tengo otros bienes. ¿Cuáles? Los heredados. Los heredados, los regalados, los propios, los que traje de soltera. Entonces yo tengo 3 departamentos de soltera, 4 cocheras de soltera, no sé cuántas hectáreas de campo de soltera. Luego tengo, a partir del 92, bienes de afectación, los gananciales, y luego tengo lo de la herencia de mis padres. Fíjense cuántos bienes de afectación tengo. El fideicomiso, el fiduciante le entrega al fiduciario no todo su patrimonio, sino una parte que María Victoria, millonaria ella, heredera de los Mitre, es María Victoria Sánchez Mitre, ella con una parte de ese patrimonio se lo entrega a Clara Alejandra Obligado y sin asociación jurídica financiera, fiduciarios que vamos a hacer crecer el capital de María Victoria, le vamos a pasar una renta a ella o a los que ella designe, y a los 30 años de trabajar esos bienes, le vamos a pasar a ella, que puede ser ella la fideicomisaria, o a quien ella designe. Generalmente pueden ser sus herederos. Mucho palabrerío se entendió. Yo lo entendí cuando lo conté. ¿Ustedes cómo? Consulta, ¿el crédito el procrear puede ser? ¿El banco? ¿No? El crédito procrear es un contrato de mutuo, claramente de préstamo a través de un sistema, no sé si tienen el UBAC, no sé, un sistema de actualización con intereses, nada que ver. Pero el banco no adquiere la parte de fiduciario. Bueno, alguno de ellos. No.
El banco, por ejemplo, es un mutuo casi un mutuo hipotecario, en realidad. Él te da la plata, te cautela todo eso por si vos no pagás. Vos no pagás y se queda con tu casa. No. Acá vos contratás al fiduciario para que te haga trabajar el campo. Está el fideicomiso ganadero, decís, yo tengo 4 o 5 vacas, tengo un par de toros, tengo no sé qué cosa, le entrego todo a Lucas, que es ganadero, es el que sabe, y él hace generar con eso una producción importante, porque yo las heredé a las vacas y a los toros. Se lo paso a Lucas, que es ganadero, empresario ganadero, y él hace crecer ese patrimonio. Tengo el beneficio y además después podía llegar a tener 1000 animales, qué sé yo. Vamos a ver un poquito lo que nos dice la normativa en el fideicomiso. Esto tómenlo con pinza, no vayan al primero. Vamos a leer al 1666. ¿Qué quiero que sepan de este contrato? Primero, que quiero que cuando lleguen a comercial, cuando lleguen a familia o a sucesiones, recuerden que los vieron. Segundo, como dijo María Victoria, bueno, uno de estos, el fiduciá, susa, pónganse en la heladera quiénes son las partes. Fiduciante, como el donante, como el permutante, como el cedente, acuérdense, depositante, es el que transmite el bien de capital. Hay contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad, acuérdense, el dominio de bienes o una suma determinada de bienes a otra persona denominada fiduciario. El fiduciario es el experto, el inversionista, el empresario agropecuario, el que sabe movilizar y trabajar el tema ¿Quién se obliga a qué? ¿Qué hace el fiduciario? A ejercerla, a producirla en beneficio de otros. ¿Cómo se llama ese otro? Beneficiario. Generalmente el beneficiario es el propio fiduciante o terceros que denuncien en el contrato. Y a otra cosa que se obliga el fiduciario es a transmitirla, el dominio fiduciario de toda esa vaca y todos esos bienes, al cumplimiento de un plazo, ¿a quién? Y ahí aparece el fideicomisario. ¿Se dan cuenta? Beneficiario y el último. Otra vez, perdón. Me confundo en la persona beneficiada y después en el último, fideicomisario. Muy bien, buena pregunta. El beneficiario solamente es el bacán que recibe todos los meses la platita, vieja. 3.000 pesitos todos los meses, $3.000 todos los meses. No hace más que eso. Los hijos de Ford, recibir la platita. El fideicomisario es el titular de dominio completo al final del contrato. No es beneficiario. Generalmente, las Martitas y los Felipes fueron beneficiarios y se convertirán finalmente en fideicomisarios, en titular de dominio. Vuelvo a repetir, fiduciante, quien entrega el capital. Fiduciario, el expertise, el experto, el comerciante, el inversor, el que realmente se mueve y hace. Rinde cuentas, paga los beneficios, se hace cargo de las cargas sociales, terceriza, contrata, hace todo, es el gran empresario. Pero ojo, tiene límites. Los límites son las rendiciones de cuentas. ¿A quién le tiene que rendir cuentas? Obligatoriamente y de manera fundada, obviamente al fiduciante y en su caso al fideicomisario, que va a ser el último titular de dominio de todo, ¿no? Entonces, el beneficiario y el fideicomisario pueden encontrarse en cabeza de la misma persona en algún momento o no. El fiduciante y el fideicomisario podrían ser la misma persona. También podrían ser las mismas personas los beneficiarios y el fideicomisario. También pueden ser las mismas personas el fiduciante y el beneficiario, como hicimos en la renta vitalicia. Por eso quiero que la estudien tipo primos hermanos. Hoy parece mucho nombre. Léanlo tranquilo. Ven que el concepto es muy claro. El contrato de fideicomiso, cuando una parte llamada fiduciante transmite, es el que tiene es el rico, el que transmite los bienes. Al trabajador, fiduciario. Obviamente que al fiduciario hay que pagarle una renta por lo honorario, ¿no? No lo hace gratuitamente, hay que pagarle al fiduciario, al expertise. Y este se obliga a trabajarlo, a ejercerlo en beneficio de otra persona que se designa en el contrato o al propio fiduciante y a transmitirla, vencido el plazo, al
al último de la cadena del fideicomiso, que es el titular de dominio perfecto, el fideicomisario. Profe, ¿qué es? ¿Esencialmente oneroso? Esencialmente oneroso. Fíjense acá cómo les hice este cuadro. Miren, tenemos el fiduciante, transfiere la propiedad de los fideicomisos, que pueden ser muebles, inmuebles, cheques, pagarés, acciones, créditos. No piensen que el fiduciante se deshace de todo, chicos. El fiduciante es tan rico que o por lo menos, si por ejemplo a mí me toca heredar de mi padre no sé cuántas hectáreas de campo sembradas y con animales, yo soy profesora y abogada, no sé nada de lo que es administrar un campo o bien. Entonces, ¿qué contrato? Una empresa de fideicomiso. Una empresa de fideicomiso, para que maneje eso, me pague la renta y después de 30 años me rinda cuenta y de 30 años me lo dé todo. Fiduciante, el que tiene la plata, el que tiene el bien de capital. Fiduciario, el experto, el que hace, el que se organiza como empresa, constituye y administra el patrimonio. Es un patrimonio que ingresa a su patrimonio, pero ¿de qué manera? Separado al propio, se llama patrimonio de afectación. Lo hace en beneficio de otro que está destinado en el contrato. Y además, al finalizar, lo entrega al fideicomisario. También en la escena aparecen los beneficiarios, reciben los frutos derivados del trabajo que hace el fiduciario. Y por último, el fideicomisario que está acá arriba, ven que tiene la platita con los pesitos, este quiero ser yo, el fideicomisario, que es el receptor final de los bienes que se llaman, aprendan esta palabra, mi amor, para el sábado, hacer roncha ahí cuando van a bailar, a receptor final de los bienes fideicomitidos. El objeto de los bienes que trabaja el fiduciario y que beneficia a terceros y que finalmente se lo entrega al fideicomisario se llaman bienes fideicomitidos. En el examen, no quiero que me empiecen a confundir ay no, sí, estudié más o menos, pero siempre me confundo no es posible confundirse. Los ponen en la heladera, los ponen en el retrete, los ponen en la ventana, los escriben. A ver. El fideicomisario, o sea, llega a ser fideicomisario cuando termina el plazo del fideicomiso, que también puede ser fideicomisario. Exacto, finaliza. Es el que aparece en última instancia. Y pueden ser los herederos o la persona que se elija. Exactamente, pueden ser los herederos del fiduciante, puede ser que al principio no los pongamos, digamos, solamente los nominemos. A los 30 años de la celebración de este contrato se entregarán los bienes fideicomitidos al fideicomisario, que oportunamente se designará, porque por ahí son personas por nacer. Es posible. Perfecto, gracias. El 1667 habla del contenido del contrato. ¿Qué tiene que tener ese contrato? Claramente, ¿cuáles son los bienes? Segundo, ¿cómo se deben trabajar esos bienes? Tercero, el plazo por el cual el fiduciario los debe trabajar. Cuarto, la identificación de los beneficiarios si es que los hay, y si ese beneficiario coincide con el fiduciante o con el fideicomisario. El destino de los bienes. Ojo, yo te entrego todos estos bienes para que vos hagas distintos pozos de edificios para vivienda, ¿no? El destino. Y los derechos y obligaciones del fiduciario. Ojo, vos fiduciario vas a tener que producir, poner los bienes de capital en el mercado, pero también rendirme cuentas, de todos los contratos que tercerices también rendirme cuentas. El 1667 es el contenido del contrato, individualización de los bienes de los contratos que se transmite, determinación del modo en que los bienes pueden ser incorporados al fideicomiso, el plazo del fideicomiso, la identificación de los beneficiarios, el destino de los bienes fideicomitidos y los derechos y obligaciones del fiduciario. Plazo. El fideicomiso no puede durar más de 30 años. Ese es el tope, pero puede ser 10, puede ser 15, 30 años, porque recuerden que son contratos empresariales. No estamos hablando de cualquier contrato. Tal vez realizar el patrimonio que Victoria me dio implica muchos años de trabajo para que ese capital, hoy que son 4 vaquitas, se conviertan en 1.500 animales. Entonces, el plazo máximo es de 30 años, excepto que el beneficiario sea una persona incapaz
o con capacidad restringida, escuchen, caso en el que puede durar hasta el cese de la incapacidad o de la restricción a su capacidad o de su muerte. Este es un caso excepcional. Si se pacta un plazo superior, ¿qué pasa? Como siempre, los plazos de orden público se reducen al plazo máximo de 30 años. Cumplida la condición o pasados los 30 años de haberse celebrado el contrato, cesa el fideicomiso y los bienes que otrora se hubieran transmitido al fiduciario, este los debe transmitir al fideicomisario o a sus herederos, ¿no? Acá dice, a falta de estipulación, cuando no hay fideicomisario, ¿a quién vuelve los bienes? Al fiduciante. Y si no está el fiduciante, a sus herederos. El fideicomisario es el final del camino, pero si no lo hubiera, ¿se acuerdan que les dije que pueden no designarlo? Puede ser una persona por nacer. Bueno, suponten que termina el contrato ahí. Justo se cumplen los 30 años. ¿Qué pasa? ¿Se los queda fiduciario porque no se designó al fideicomisario? No, los bienes vuelven al fiduciante o a los herederos del fiduciante. ¿Cuál es la forma de este contrato? Es una forma que debe constar para su prueba, obvio, es un contrato de larga duración, hay que inscribirlo en el registro público del comercio, donde se instrumenta en una sección especial, puede instrumentarse en instrumento público-privado, depende de los bienes que sean objeto del fideicomiso. Y al final, en el 1670, te dice cuál puede ser objeto del fideicomiso. Todos los bienes, inclusive las universalidades, por eso las herencias pueden ser objeto del fideicomiso, y ahí estamos hablando de Ricardo Ford, como en su testamento deja una parte de bienes para que sean esos bienes fideicomitidos manejados por su hermano, el fiduciario, y para que cuando sus hijos cumplan la mayoría de edad, se lo transmitan y se conviertan estos en fideicomisarios. Obviamente no conozco el contrato, sé que lo hicieron, pero no lo conozco, pero les cuento un ejemplo, por ejemplo. Qué genial este contrato, ¿no? Hoy son muchos nombres, pero la clase que viene, lo primero que vamos a hacer es empezar a nombrarlos, para familiarizarnos con los nombres. ¿Qué les parece? A partir del artículo 1672 te dice quién es quién. ¿Quién es el fideicomisario? Miren lo que dice del fideicomisario. ¿Se acuerdan quién era? El experto, el que hace, el que se mueve. Después tenemos el bacán, el beneficiario. El bacán de todos es el que recibe al final de los 30 años todos los bienes ya trabajaditos. El beneficiario, el que come la renta mensual. Y el fiduciante es el que entrega los bienes. En definitiva, el fiduciario es el que realmente tiene que hacer capitalizar los bienes. Pero yo leí mal. El 1672 habla del fideicomisario. ¿Quién es este? ¿Quién es? Es la persona a quien se le transmite finalmente los bienes trabajados luego de esos 30 años y se convierte en titular de dominio perfecto de los bienes. A él no se le transmite un dominio imperfecto, sino un dominio perfecto. El fiduciario, 1673, es el que se mueve, el hacedor, la persona humana o jurídica que hace trabajar los bienes de capital. También es el que paga el beneficio y el que vencido el plazo, transmite a el fideicomisario esos bienes. 1673, debe rendir cuentas. Ahí está en celeste las grandes obligaciones del fiduciario. Rendir cuentas, puede ser solicitadas por el beneficiario, la rendición de cuentas, por el fiduciante, la rendición de cuentas, o por el fideicomisario. Cualquiera de los tres interesados, el que entregó el capital, el que recibe el beneficio, o el que va a recibir en definitiva, tiene que exigir la rendición de cuentas. Tal es importante es que si no rinde, puede removerse el fiduciario. Se lo puede remover, se lo puede cambiar. El contrato no puede dispensar al fiduciario de la obligación de rendir cuentas. Es su obligación, además de producir y valorar los bienes, su obligación principalísima es trabajar para otro, por lo tanto tiene que rendirle cuentas. Y si por culpa o dolo del fiduciario no rinde cuentas o perjudica al beneficiario, puede adquirir sanciones y ser removido, por supuesto. ¿Se le tiene que pagar al fiduciario? Por supuesto que sí, hay una retribución, salvo estipulación en contrario, que puede ser como de beneficencia. El fiduciario tiene derecho al reembolso de gastos y retribución, ambos cargos por quien estipula el contrato. Generalmente, ¿quién le paga la retribución al fiduciario?
el fiduciante, el que le entregó los bienes, pero también se puede pactar en que sea el fideicomisario. ¿Cuándo cesa el fideicomiso? Remoción judicial, porque no cumplió las obligaciones el fiduciario, porque no rindió las cuentas, porque se murió, porque se incapacitó, está en coma, tiene un problema de enfermedad, se disuelve la persona jurídica que funcionaba como fiduciario, hay quiebra o liquidación de la empresa fiduciaria, o realmente la renuncia del fiduciario porque no da más. También la revocación de la función de fiduciario por parte del fiduciante cuando el fiduciario no cumple con sus obligaciones. Acá un poquito habla de la propiedad fiduciaria, pero no me importa. Este es importantísimo, 1685. Recuerden, el fiduciante entrega al fiduciario un patrimonio separado, un patrimonio de afectación, que está separado del patrimonio propio del fiduciario, no se mezcla con mi patrimonio personal y del fiduciante, ni del beneficiario. Sí ingresa al patrimonio integral del fideicomisario. Esto obviamente que sí. Listo, hasta el 1685, hasta ese artículo estudian. Después de este ya no, porque son muy específicos, los vamos a ver en sucesiones o lo van a ver en comercial. Fideicomiso testamentario, pero seguirá, continuará en familia, en civil 5, con obligado. Queridos alumnos, me encantó esta clase, bueno, me encanta mucho fideicomiso. Me gusta que mis alumnos conozcan la mecánica porque no todos lo conocen. Quiero que conozcan este contrato, que conozcan quiénes son las partes, qué hacen. Es un contrato bilateral, es oneroso, es de colaboración, es formal, pero puede ser no formal. Vieron que puede ser por instrumento público o privado, pero lo cierto es que debe estar registrado en el instrumento, en un registro de comercio, para protección de las partes. Es un contrato de larga duración, es un contrato... Sí. Tengo una pregunta. Ahora recordé que estaba en el Código Penal, lo regula, en la parte de estafas, en el 173 se incorporó hace poco el tema de los abusos de confianza, ¿verdad? Los abusos del fiduciario. Correcto. Abuso Ahora, de confianza. Mi pregunta es, ¿este contrato estaba regulado en el Código de Vélez? No, muy bien. Estaba regulado en el artículo, en la ley 24.441, que no la van a saber ni la van a conocer. La 24.440 era la ley de consumo, si recuerdan ustedes. La 24.40 deja de estar sola, autónomamente, sino que ahora se comparte con el código. Ahora el contrato de consumo está en el código. Y la 24.441, que era una regulación del fideicomiso, estaba fuera del Código Civil como una ley especial. Ahora, en el 2015, se incorpora y tipifica el delito penal. Excelente, Solange. Pero fíjate vos, porque ¿qué quiere decir fiducia? Además, esto que dice ella puede ser como, si prepara el tema fideicomiso, la frutilla del postre, ¿no? Como que hay un delito penal, no civil, porque el civil sería daños y perjuicios. Remoción del fiduciario y daños y perjuicios. Pero además podés hacerle la denuncia penal por violación de la confianza, porque el contrato de fideicomiso que nace en Roma, es un contrato romano, nace de la fiducia, y la fiducia es confianza, y el delito penal es violación de la confianza. El fiduciario es una persona de la alta confianza del fiduciante porque es el que le trabaja su patrimonio. Uno de los atributos de la personalidad de la persona humana, uno de los atributos de la personalidad, el patrimonio manejado por Erika y su empresa. Es tan de confianza que tiene que rendirme cuentas. La falta de rendición de cuentas hace caer el contrato, da acción al reclamo de daños y, como bien dice Solange de manera excelente, la incorporación de la tipificación del delito penal de violación de la confianza. ¿Entendieron el contrato? ¿No es genial? Sí. Profe. ¿Qué? Entonces sería de colaboración.
¿La socioeconómica? Sí, es un contrato lo dije al principio, es un contrato de cambio, porque los bienes igualmente van cambiando, de fiduciante al fideicomisario, ¿no? Pero es un contrato de colaboración empresarial, de colaboración comercial, y de colaboración económica, y de cambio. Gracias. Muy bien. Sí. ¿Me puedo hacer una pregunta sobre obras y servicios? Bueno, cómo no, hacemos una pregunta y luego ya cortamos, ¿sí? Sí. ¿Obras y servicios es un contrato de actividad o de cambio? De actividad. ¿De actividad. Perfecto. La obligación muy buena pregunta, Héctor. La obligación que asume el empresario, el prestador de servicio, es una obligación de hacer, no de dar, de hacer o prestar un servicio. Te enseño inglés o te hago tu casa. Es de hacer o de prestar un servicio. Es un contrato de actividad como género y las especies son obra y servicio, obra, resultado, obligación de resultado, servicio, obligación de medio. Gracias. Excelente, hermosa clase. Profe. ¿Qué? Ay, su cara. Profe, con respecto a lo de la ponencia del 13. Ah, chicos, muy bien. Quiero saber eso, porque la verdad, le voy a decir la verdad, profe, no sabía lo que era una ponencia. Me encanta. ¿La leyeron? ¿La leyeron? Sí, la pasó Franco, profe. Léanla. Franco, Francisco, no sé. Léanla. La letra es mía, pero es de ustedes. Cuando yo me anoté en las jornadas, como en las jornadas vamos a estar todos, horario de clase, se va a hacer en el colegio de abogados, se me pone la mejor camisita, el saquito, se me saca el rulero ese que se me puso la Solange, se me van bien al colegio de abogados, que va a ser su colegio, Fiorella, todos, quiero que todos estemos ahí, que todos sepamos de qué se trata abrir la ponencia. Van a estar en horario de clase, vamos a luchar para que todos mis alumnos, ya sea de familia, que voy a dar pacto de familia y en contratos, revisión contractual. Vamos a dividirnos quién va a hablar de los docentes, pero voy a hacer referencia a mis alumnos y van a estar ustedes presentes. No sé si porque como es muy poco tiempo, porque son varios temas, ahora lo voy a poner en el grupo para que Francisco lo pase, son 12 temas, porque son temas de Civil 1, temas de contratos, temas de obligaciones, de daños, de derecho del consumo, de familia, de sucesiones, de derechos reales. Por lo tanto, va a haber un grupo de docentes de cada uno, pero en el caso mío, que era un poco la meta de hacer estas preparatorias, no muchos vamos a poder pagar 20.000 pesos para inscribirnos, ni poder viajar a Mendoza, que sería un golazo. Busquen becas, hagan lo posible para poder viajar. Lamentablemente no se hizo en Mar del Plata. A mí me tocó estar como alumno en las jornadas en Mar del Plata del 98, cuando estaba ahí por cambiarse el código, y es muy emocionante porque ves a los popes del derecho civil que vienen y exponen y debaten, y muchas normativas se modifican gracias a estas jornadas nacionales. Por eso, queridos alumnos, quiero que sean parte y que se hagan oír. Acá estamos defendiendo la postura de nuestra ponencia. ¿A qué se le llama ponencia? A la exposición, a la presentación de un punto de vista del tema. Fíjense que lo que nosotros hicimos, no sé si Andrea la pudo leer, es algo de lo que nosotros trabajamos en clase, de cómo un contrato se puede defender y que no muera, que permanezca vivo, a través de distintas herramientas como la conservación de la teoría de la imprevisión, la teoría del esfuerzo compartido, la teoría de determinados métodos para mantener el equilibrio. ¿Se acuerdan cuáles eran? Las tratativas para mantener el equilibrio de los contratos y sigan vivos. Tenemos que flexibilizar la posibilidad de seguir adelante con el contrato. No puedo pagarlo al préstamo hipotecario. Bueno, tenemos que reunirnos con el prestador para realizar actividades, normas, para no judicializar, porque esa es la idea de este tema. ¿Por qué lo pusieron como tema? Porque sigue siendo un gran tema. Los contratos nacen para que se cumplan, para que vivan y cumplan su objetivo. ¿Para qué nacen? Para comprar la casa que va a vivir mi familia. Lo voy a defender con uñas y dientes. Pero bueno, si me despidieron del trabajo, si no tengo más mis ingresos, bueno, va a haber un momento que voy a tener que rescindir ese contrato, pero si hay posibilidades de salvarlo, esa es la idea.
por favor, Rocío, lean, hagan grupos, lean y podemos el lunes que viene, obviamente que antes del 13, que es un lunes creo que el 13, ese lunes, ¿no es el lunes que viene o sí? No, profe, es miércoles creo. Es miércoles el 13. No, el lunes, profe, porque yo no, hoy es lunes. Sí. Es el lunes que viene. Es el lunes que viene, por lo tanto, vamos a ver si este viernes, en algún ratito, yo estoy dando sucesiones el viernes, me puedo meter podemos reunirnos 15 minutos antes, en vez de 6:30, los que pueden conectarse 6:15, para poder revisar nuestra ponencia, volver a leerla rápidamente, volver a marcar los puntos centrales, y por favor quiero que todo mi grupo me dejen súper bien parada frente a todos los docentes que son comprometidos, que le gustan, que una ponencia justamente hace a que un artículo como estos que estamos haciendo en el Código Nuevo del 2015 nacieron gracias a ponencias que se presentaron en las jornadas nacionales de muchos años, desde el 98, que se fueron juntando nuevas ideas que todas terminaron en la reforma de nuestro Código Civil. Queridos alumnos, sean parte de la reforma legislativa, y una de las formas de ser parte es estar presente en su colegio de abogados, sentarse como futuros abogados, escuchar la ponencia que es suya. Yo la hice como traductora de ustedes nada más, y Agustina ya nos incorporó algo que está muy bueno, que lo voy a agregar para pasarle a Francisco la ponencia con las últimas reformas. Sí. Nuestra duda era la siguiente: ¿expone usted o nosotros tenemos que exponer, contestar alguna pregunta? Por ahora son simples aplaudidores, Solange. Apoyo moral. Son simples aplaudidores, lo lamento, cuando tengan 55, no, mentira. Por ahora, porque el tiempo no da, tenemos, por ejemplo, si somos 4 de contratos que quieren hablar, 4 profesores, y ahora van a ver la hoguera de vanidades que se genera en esos convenios, porque también hay otro tema, la hoguera de vanidades que se generan especialmente en los profesores de Derecho Civil, porque bueno, son 20 minutos para el tema, puede hablar Obligado, Gambini, Bricio, cualquiera, pero dentro de los 20 minutos, ¿no? Que Obligado hable 20 o 19 minutos y Bricio, ¿querés hablar algo? Gracias, Bricio, está bien, no hable más nada. No. Entonces, entre todos, por ahí yo lo que hago es leer un título y una referencia, los refiero a ustedes como parte de la organización, y se terminó. Esa es la idea. Pero van a ver ustedes, y ustedes van a estar ahí, porque ser protagonistas también es ser parte activa de la reforma legislativa. Ustedes son el futuro del código. Este código no queda acá del 2015. Nuestro código futuro va a ser el del 2050, del cual van a ser legisladores, jueces, abogados, y un orgullo para mí que en algún momento me nombren y digan gracias a las palabras. Bueno, esto ya es soñar. Bueno, solamente van a ser apoyo moral. Bueno, profe, entonces usted se tiene que preparar, así nosotros aplaudimos. Y ojalá, yo voy a estar ahí, pero vamos a compartir con los colegas, y aunque yo diga ustedes aplauden a morir. ¿Doctora? Sí. Entonces hay que estar el lunes 6:30 en el Colegio de Abogados. Estén atentos, me gusta la risa. Héctor, estén atentos a los informes parroquiales. Por ahora, por el tema de alguna cuestión de organización que tiene que ver con la calefacción, lo más probable, se haga en el Colegio de Abogados, que prestó las instalaciones. Pero estén atentos, siempre antes del lunes pregunten a todos, pregúntenme a mí, a Julieta, a Agustina. En principio es en el Colegio de Abogados. ¿Sí? Bien, sí. Adiós. Chao, profe. Chao. Muy buena clase, adiós. Como hacen los de gimnasia, muy buena clase.